La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa dedicado a promover la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú y, por qué no, también en el mundo. Para ello hacemos entrevistas con los protagonistas, es decir, investigadores, científicos, peruanos y amigos del Perú que están investigando en los países del mundo, por todo lado, fuera de Perú, dentro de Perú. Las potencias, lo hemos dicho varias veces, se arranchan a los talentos en ciencia y tecnología. Estados Unidos y China, que son los grandes países ahora en competencia, buscan a como lugar llevarse a los talentos de todo el mundo. Y por supuesto Perú no es la excepción. De acá parten científicos ante las oportunidades importantes, interesantes que le brinda ese país. Mientras que el Perú, por el contrario, da la impresión que quisiera hacer todo lo necesario para que se vayan del Perú. Así es. Todavía me acuerdo en esa oportunidad que el Perú había becado a científicos para estudiar en extranjero con cartas de compromiso de regresar al país y de repente emiten un decreto según el cual hay incentivo a la renuncia, es decir, que no solamente se les permitía renunciar, sino que se les incentivaba para que se vayan, para que se fueran. Y actualmente los muchachos jóvenes llenos de talento que quieren regresar al Perú, pues no encuentran trabajo. Y aquellos que lo hacen tienen grandes problemas porque reciben las remuneraciones más bajas, contrario a lo que dice el ministro de Educación. Los maestros y los docentes universitarios del Perú reciben remuneraciones entre las más bajas de la administración pública en el Perú, ni qué decir del extranjero. Así pues, los profesores universitarios, investigadores, para llenar la olla, como se dice en nuestro país, tienen que trabajar en otros lugares, en otras instituciones, en instituciones privadas, y con ello sufren bastante, puesto que tienen que desplazarse en este tráfico caótico del Perú, estresados, cansados, pero por lo menos tienen como para que sus hijos puedan estudiar adecuadamente y alimentarse correctamente. En el Perú hay hambre, por supuesto, no solamente de los campesinos que no tienen cómo alimentarse adecuadamente, también en Lima, aquellos que tienen remuneraciones muy bajas, tal vez no tengan el hambre con el estómago vacío, sino que tienen que llenárselo con alimentos de muy baja calidad, porque los que tienen cierta categoría no están al alcance de los docentes universitarios, menos de los profesores. De modo que el ministro de Educación tendría que hacer aclaraciones al respecto. Bueno, como decíamos, nosotros, a pesar de ello, promovemos la ciencia y tecnología porque las potencias requieren de ellos. A cada vez que abro la internet viene la propaganda de Estados Unidos, de los abogados que ofrecen a los científicos, ingenieros, matemáticos, todos los mecanismos para ir, porque allá hay pues una ley que incentiva el ingreso de científicos. Y entre uno de ellos tenemos aquí con nosotros a Víctor León, que está en la Universidad de Nueva York y que además de hacer
sus estudios, su doctorado en biología molecular, se dedica, igual que nosotros, a promover la ciencia en el Perú. Muy interesante, por eso que lo hemos invitado para que converse con nosotros eh, y nos cuente un poco cómo llegó a la Universidad de Nueva York, qué cosa hace actualmente por promover la ciencia en el Perú, pero como ya estamos acostumbrados, empezaremos a conocer al personaje mismo desde su chiquititud. Gracias, estimado Víctor, por estar con nosotros. Muy buenas noches, ¿qué tal, Modesto? Gracias por la invitación. Bueno, entonces Este, la pregunta de cajón, ¿dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿A qué se dedicaban tus padres cuando eras chiquito? ¿En qué escuelita estudiaste? Cuéntanos, por favor. bueno, mis padres son de Lima, los dos. La familia de mi mamá sí son de Trujillo, sus abuelos son de Trujillo los dos, de La Libertad. Mi papá, ninguno de mis padres fue a la universidad, ninguno de los dos. Entonces, mi padre, él trabajó en una galvanoplastía. Él trabajaba en galvanoplastía, sus tíos tenían una empresa de inmersión de zincado en caliente. Entonces ya yo me acuerdo que desde pequeño yo siempre iba a su fábrica a ayudarlos, a limpiar bisagras, a pintar bisagras, meterlas en el horno porque era pintura al horno. Y aprendí también porque él trabajaba con bastantes productos químicos, con ácido clorhídrico, sulfúrico, como tenía los baños también, usaba zinc, cromo, tenía baño de cromado, así incluso ahora tenía hasta baños de plata, pero no se usaban mucho. Entonces siempre hubo esa exposición a la química, ¿no? ¿En qué Eh, barrio vivían? Vivíamos en Bellavista, en San Joaquín, en el Callao, sí, ahí viví toda mi infancia. ¿Y qué tal el entorno? El entorno era, el Callao dicen que es un poco bravo. Bravo. Claro, bueno, yo estaba en la parte que estaba más cerca para San Miguel, a la espalda de San Marcos, entonces estaba bien enrejada, ¿no? Pero sí, obviamente un poquito peligroso, como creo que todo en todos lugares. Pero en esa época, o sea, hace tiempo, o sea, hace 30 años, yo tengo 35, no era tan peligroso en verdad, o sea, uno podía caminar y no pasaba nada, ¿no? ¿Y la escuelita que estudiaste fue estatal, privada? Yo en la primaria estuve en el Claretiano y en San Miguel, pero luego me fui a un colegio bien pequeño que les llaman colegios cocheras, creo, ¿no? Era una cochera prácticamente. Colegio bien pequeño, del quinto de primaria al segundo de secundaria. Y ya tercero de secundaria entré a la Trilce, ¿no? Porque estaba de moda en esa época entrar a los colegios preuniversitarios, le llamaban, creo, ¿no? No sé si Ahí aún... solamente te preparan para ingresar a una determinada universidad. Tú ya entonces en ese colegio apuntaste a qué universidad para prepararte. Sí, yo entré de frente, o sea, yo porque no estaba muy seguro, porque desgraciadamente es una de las carencias que hay, no estaba muy seguro de la profesión que yo quería tener. Entonces, en esa época yo estaba como que quería entrar en ciencias de la salud, ¿no? Entonces, por unos amigos, postulé a San Martín, me acuerdo. Y no es que me prepararon para la universidad, solamente salí y tomé el examen y entré, no fue tan complicado el proceso. Y en San Martín estudié odontología, ¿no? Estudié odontología por 3 años y medio, más o menos, y ya de ahí tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos, ¿Cómo fue básicamente. eso? ¿Cómo fue esa oportunidad? ¿Cómo Transición. se dio? Los chicos siempre están interesados. ¿Cómo se abren las oportunidades para partir? El 75% de los jóvenes quiere irse y no sabe cómo. Sí, pues no, yo tuve la suerte que mi madre ya vivía acá y pude venir a través con mi visa, ¿no? Entonces, yo sí tuve esa oportunidad, ¿no? Pero ya luego te voy a explicar más o menos de otro programa en el que ayudamos a chicos a venir acá. Pero yo tuve la oportunidad de la visa, entonces ya con eso pude venir y con documentos pude entrar a la universidad. Lo único malo es que no pude convalidar casi ningún crédito de Perú, porque
Acá como que tú llevas tu certificado de estudios de Perú y si tienes 200 créditos te dan 10 o 15. No pesan mucho los créditos, al menos en mi caso, ¿no? Entonces yo básicamente tuve que reiniciar toda mi carrera acá, prácticamente de cero. Me validaron creo que al final creo que 12 créditos. Y de Bueno, los... pero también allá empiezan pues con lo que aquí es el bachillerato, o sea que de todas maneras supongo que tus compañeros de universidad no eran muy mayores que tú. Claro, claro, obviamente sí, como usted dice, ¿no? O sea, comienza como un bachillerato, ¿no? Entonces no estaba tan diferenciada, la edad no era tan diferente, pero claro, tuve que iniciar de cero, ¿no? Y entré a la universidad por mi casa, por un tema de, como mis padres no habían ido a la universidad, no estaban tan enterados de toda la mecánica, ¿no? Entonces, simplemente entré a la universidad cerca de mi casa, pero tuve muchas oportunidades durante el bachillerato porque yo quería igual ser dentista acá, pero durante el bachillerato tuve la oportunidad de entrar a un laboratorio que estudiaba genética y genómica en plantas. Había una profesora que acababa de llegar del USDA, del US Department de Agricultural Sciences, ¿no? El Departamento de Agricultura de Estados Unidos. O sea, vino a la universidad como profesora. Mi universidad no era tan grande, pero ella tenía bastantes, o sea, algunos recursos que tenía para su laboratorio. Entonces ella me invitó, porque yo llevé genética, ¿no? Ya en el segundo, tercer ciclo, creo, o quinto, cuarto ciclo, llevé genética y ella me invitó a unirme a su laboratorio para que le ayudara a un proyecto que ella tenía. A pesar que ella sabía que yo quería hacer escuela dental acá, ¿no? Porque todavía no había sido expuesto a la ciencia. Entonces, estuve en el laboratorio de genética y genómica y estuve haciendo un proyecto totalmente de genómica en plantas. Ella tenía una librería genética que ella había ensamblado cuando estaba en el departamento de agricultura y había un proyecto muy interesante en esa época que era sobre unos genes, ¿no? Y unos genes que tienen los grases, porque trabajaba con unos grases, y estábamos buscando genes relacionados a la reproducción apomíctica, que es como partenogénesis. O básicamente es la capacidad de los seres vivos de reproducirse, ¿no? Sin fertilización. Por eso es que cuando tú ves los grases en las calles, no todos los grases son iguales porque son clones, ¿no? Entonces, entre ese proyecto, entonces la idea era ver, o sea, qué genes se apagaron con el arroz, porque el arroz sí es sexual, ¿no? No es asexual. Entonces ahí hice el proyecto de genómica y ahí me di cuenta, pues, ¿no? Que, o sea, que mi carrera no iba a ser odontología, ¿no? Entonces ahí fue que me comenzó a llamar más el tema de la ciencia, la investigación, y ahí decidí que ya no iba a hacer a estudiar odontología. Luego, eso sería mi experiencia científica en el bachillerato, ¿no? Entonces, luego, me invitaron a un profesor, bueno, yo apliqué esta vez, porque a un profesor a hacer un lo llaman un post-bac, ¿no? Un post-bachillerato lo llaman. Pero la verdad es un espacio cuando acabas el bachillerato y estás en el proceso de aplicación. Entonces, estuve en un laboratorio de espectroscopía. El profesor era un científico que había hecho su PhD en Columbia, había estudiado espectroscopía y estaba intentando ver la estructura de proteínas usando técnicas espectroscópicas. Y, y luego de ahí ya me apliqué para NYU, ¿no? Acá, y me ofrecieron una maestría. O sea, intenté aplicar al PhD, pero es difícil entrar a NYU. Entonces, no me dieron el PhD primero, no me aceptaron para el PhD, pero me ofrecieron darme una maestría y me ofrecieron pagarme toda la maestría, ¿no? Que era como ¿Quién te pagaba, la universidad o alguna institución? la universidad. Lo que pasa es que, y eso es algo interesante que siempre les comento a la gente, o sea, los magísteres son caros, ¿no? En Estados Unidos.
Y yo apliqué y como era un buen candidato para PhD, pero me faltaba algo porque venía de una situación pequeña, porque donde hice mi bachillerato era una universidad pequeña, ellos tenían una beca que dan al año, o sea, al año entre todos los candidatos, o sea, entre todos los postulantes que son aceptados al magíster, a una persona le dan una beca integral, ¿no? Entonces ahí me dieron esa beca integral. Dije, bueno, si una beca integral me van a pagar todo el magíster, aprovecho, ¿no? Entonces hice el magíster acá en NYU, gratis. Y Ahora, la Universidad de Nueva York entiendo que no es tan barata. no, nada que ver. El semestre cuesta $25,000 más o menos. ¿Cuánto? $25,000 el semestre. Ya. Entonces, fueron 3 semestres porque es un magíster de un año y medio y son $75,000, ¿no? Que me dieron para el magíster. Entonces, hice el magíster y ya en el magíster pues ya hice mi investigación sobre cromosomas, o sea, sobre la biología de cromosomas, ¿no? Llevé cursos de grado, ¿no? ¿Cómo le llaman? Acá le llamamos graduate studies, ¿no? O sea, de posgrado, ¿no? Entonces hice grado, ya cursos ya de posgrado, llevé cursos de bioinformática, y entré a un laboratorio y en ese laboratorio donde hice el magíster, ahora estoy haciendo el PhD, porque luego apliqué al PhD, me entrevistaron en la Universidad de Yale, ya me entrevistaron acá y ya me aceptaron acá para el PhD, y ya me quedé acá para el PhD en NYU, ¿no? El financiamiento de NYU es interesante porque eso es algo que la gente, los chicos tienen que buscar bien, porque es muy importante ver cuánto te van a pagar, porque va a depender en qué ciudad vives, ¿no? Nueva York es muy caro, no es barato, entonces uno tiene que ver cuánto te van a pagar, de dónde viene el dinero, porque he escuchado muchas anécdotas de muchas personas que aplican a universidades top, pero los profesores o sus mentores se quedan sin funding o se quedan sin plata. Entonces, siempre es muy importante cuando uno está aplicando a los programas de PhD a ver el, el paquete también, cuánto te van a pagar y ese tipo de cosas, ¿no? Y cuántos años estás asegurado de que te paguen, porque uno nunca sabe, ¿no? A veces pasa cosas como pasó justo fue mi año, creo que fue el COVID, ¿no? Entonces, el COVID, por ejemplo, retrasó muchas cosas. Una amiga se quedó atorada en China, entonces uno siempre tiene que ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, ahorita estoy en eso, estoy en el PhD, ya en mi quinto año del PhD. Dime, pero para un joven peruano así que está en Lima, no es tan difícil entonces partir a los Estados Unidos. ¿Qué tendría que hacer con tu experiencia? Claro, tú Sí, tenías la facilidad que tu mamá estaba allá, me dices, ¿no? claro, claro, yo tenía la Pero línea. alguien que no tiene mamá, ¿cómo haría? Tiene mamá allá, digamos, que no tiene Claro, mamá. no tiene papeles. Claro, una de las cosas que, claro, que yo, por ejemplo, ahorita yo soy mentor de una asociación que debes haber escuchado, que se llama REPU, que es Research Experience for Peruvian Undergrads, eh, que es REPU. Y traemos chicos a que hagan sus internados, ¿no? Acá durante su pregrado. Los chicos aplican, este, las emisiones eran en julio, vemos las admisiones y luego los emitivos y hacen 3 meses, ¿no? Hacen como una pasantía acá, ¿no? Entonces, justo ahora tuve una chica que era de la agraria y entró al programa y la tuve acá en NYU, le consiguió un laboratorio para que haga su pasantía y ahí está la clave. O sea, la clave para cualquier persona, porque no importa, o sea, dónde hagas el bachillerato y incluso los certificados de estudios de secundaria o iniciales, eso no lo ven tan a fondo. Lo que más ven es la experiencia que hayas tenido en un laboratorio, ¿no? Eso yo siento que es lo más importante. La, la- Esa es una cosa que yo hablo mucho con los profesores, porque me alimento de cómo ellos seleccionan a los que aplican al PhD para poder yo transmitir a la gente, ¿no? O sea, los profesores tienen varias opiniones. Unos dicen, por ejemplo, que sí, que tienen al menos 3 a 6 meses de experiencia en un laboratorio de alguien que está publicado, ¿no? Un científico que al menos tenga unos 20 15 papers, ¿no? Entonces, ellos ven ahí como que una buena referencia.
Otros ven, ok, tal vez que no tenga 6 meses, pero tenga 3 meses, pero haya participado, no sé, en 4 conferencias científicas, en 5 conferencias científicas y haya presentado su ciencia, ¿no? Entonces ellos tienen como que una balanza, ¿no? Porque no todos tienen todo lo que ellos quieren, entonces como que le ponen ciertos pesos. Luego también es quién te recomienda, ¿no? O sea, porque te piden 3 cartas de recomendación. Ese es el fijo. 3 cartas de recomendación. Entonces, ven a la persona que te recomienda y luego la googlean y ven quién es esa persona y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ven varias cositas, varias cositas. Y eso es una de las cosas que, o sea, que uno debe de hacer, yo siento. Ahora, hay gente, tengo amigos, la ex directora de Repu, que tal vez la conoces, se llama Paola Morán, por ejemplo. Ella, aunque, bueno, ella hizo su bachillerato bueno, ella estuvo en la Cayetano y luego hizo una pasantía en Yale. Pero sí hay casos de gente que ha hecho solamente investigación científica en Perú, pero ha producido al menos algunos papers y el investigador principal es importante y los aceptan, ¿no? Ahora, cada país es diferente, ¿no? En Estados Unidos es diferente que en Europa, ¿no? Pero en Este, todo caso, para los muchachos de acá, Perú, que son capaces de pagar universidades privadas, a veces $1.000 al mes acá, o hasta 2.000, sería de repente más productivo ir a los Estados Unidos porque tienen una educación de todas maneras de un nivel mayor que las universidades privadas en Perú, ¿o no? sí, o sea, más que todo es que, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, si en vez de estar, hay universidades que son las del estado acá. Por ejemplo, en Nueva York las llaman las CUNY, ¿no? Que son los City Universities of New York. Esas son más baratas. NYU es privada, pero es non-profit, porque comparación de Perú, acá las universidades no tienen dueños. Son non-profit, ¿no? Son sin fines de lucro. Pero las de la ciudad son más baratas, ¿no? Y obviamente que sí, como tú dices, ¿no? O sea, en vez de pagar los $1.000 al mes, mejor que sea una universidad del gobierno o una pequeña en Estados Unidos. Porque lo bueno de eso es que te generas un profesor que está educado acá que te puede escribir una carta de recomendación o sea, como que pesa más que un profesor en Perú, de Universidad de Perú, que tal vez no es tan conocido y te escribe una carta de recomendación. Y aparte acá hay más contacto alumno-profesor, me parece, ¿no? Y aparte se Aquí te hace más... eso me han dicho que allá el profesor y el alumno están en permanente contacto. El alumno puede ir al profesor para hacerle preguntas, problemas, etcétera. Hasta pueden incluso de repente tomar un café ahí hablando de ciencia y tecnología, mientras que en el Perú el profesor tiene, como tiene que ir a trabajar en varios sitios, dicta su clase y desaparece prácticamente. Sí, pues está limitado. Y ahí es por muchas cosas, como comenzaste la introducción. Una de las cosas debe ser porque el sueldo es muy bajo, entonces necesitan tener más de un trabajo, ¿no? Entonces, al tener que mucho abarca, poco aprieta, entonces no hay tiempo, ¿no? Acá no, sí, acá el profesor, o sea, por ejemplo, mi jefe, acá son los principal investigators, él dicta 2 clases. Una clase tiene 500 alumnos y otra tiene ¿Cuántos? 500. ¡Wow! Sí, las clases de pregrado. Son 500 alumnos de pregrado la clase son clases básicas y la otra creo que tiene 150 que es de bioquímica. Pero a pesar que son tantos, a pesar que son un montón, y mi jefe tiene que escribir grants, pero tiene que traer grants al año, acá en el lab somos 5 PhD students, somos 3 magísters, técnicos, todo. Aparte, él tiene comités que tiene que atender. Aparte de todo, igual él se da espacio para que los alumnos vayan a su oficina. Entonces, lo gracioso es que tú ves cuando se acercan los exámenes, incluso vienen en grupo de 10 y entre los 10 van a la oficina de mi profesor y van y le hacen preguntas. Entonces, ese tipo de interacción es muy importante. Porque cuando uno de ellos, ponte que mi jefe, porque acá no es por ley, ya, pero la tradición es que los profesores tienen al menos un office hour a la semana, ¿no? Entonces, ellos pueden recibir, en esa hora pueden venir hasta 50 al mismo tiempo, ¿no? Pero, o sea, tienes la oportunidad de tú ir al office hour, ¿no? Y que el profesor te conozca.
Entonces, ya haber ido tantas veces a su oficina, al final del semestre, la nota que te sacas igual, el profesor, a pesar que son 500 personas, se acuerda de ti. Entonces, el puede, tú le dices, ¿sabes qué? Quiero aplicar a tal programa, necesito una carta de recomendación, y ellos agarran, ok, te la escribo porque te conozco, ¿no? En cambio, si nunca has ido al office hour, entonces él no te va a conocer, y cuando escriba la carta va a decir, bueno, sacaste buena nota, pero nada más. En cambio, si es la oportunidad que vas a la oficina, ¿no? Y le preguntas una cosa, otra cosa, y luego vas de nuevo, entonces pone en la carta, bueno, sí, vino a mi oficina, me hizo buenas preguntas, se ve motivado. Y como tú dijiste, a veces le puedes invitar a un café y ellos a veces dicen, ok, vas, se toma un café y te habla sobre, no sé, sobre tus tíos, no sé qué. Y ese tipo de cositas incluso las incluyen en la carta de recomendaciones. Bueno, sí, incluso se ve que en su familia hay gente de esa profesión y cosas así, ¿no? Entonces, esa personalización hace que tu carta de recomendación sea fuerte. Y las cartas de recomendación son muy importantes, muy importantes. Entonces, eso sí, y esto seguro vas a haberlo escuchado, eso sí, esto es los profesores de Estados Unidos te hacen cartas de recomendación de una página, dos páginas. En cambio, los profesores de Europa sí son un poquito más fríos, hacen un párrafo y medio. Pero es el estándar, ¿no? Entonces, si un profesor norteamericano te hace una carta de recomendación de un párrafo, es malo, ¿no? Entonces, igual, o sea, los profesores saben cómo escriben, saben las palabras que tocan en la carta para decir que es un buen candidato, ¿no? Pues son varias cositas, ¿no? Entonces, sí, bueno, como tú dices, si se estás pagando ya $1,000 al mes, mejor busca una ciudad, una universidad, si sea pequeña acá y entra acá a estudiar, porque es más fácil. Después el papeleo. Creo que ¿Cuánto estás con... gana un profesor al mes, dices? ¿O cuánto gana un profesor acá? Al mes, sí, más o menos. Acá se paga al año. Me parece que los profesores de acá de esta universidad, un profesor gana entre 160 y ya de ahí no hay límite, pues, porque, o sea, comienzan con $160,000 al año, más o menos. Y entonces con eso obviamente tiene tiempo y conversa con los alumnos, se dedica a la universidad, ¿no? Ahora, Claro. me dicen algunos colegas que los peruanos que llegan allá tienen mucha timidez, no preguntan, mientras que los norteamericanos estudiantes sí preguntan un montón, hay mucho, digamos, intercambio de ideas en las clases. ¿Tú has podido constatar eso? ¿Hay timidez por parte de los peruanos de hacer preguntas? Yo pienso que tal vez se sienten un poquito abrumados, tal vez, porque el sistema de educación es un poco diferente, ¿no? Yo nunca tuve ese problema, yo sí hago un montón de preguntas, pero sí veo tal vez que hay un poquito que se cohíben un poco los peruanos por el sistema. Creo que como yo que he estado, ¿no? Yo puedo hablar porque he estado en el sistema de pregrado en el Perú y pregrado acá, entonces puedo comparar la universidad allá y la universidad acá, en el pregrado. Siento que tal vez acá el profesor quiere que el participante, que los alumnos participen más, entonces uno se acostumbra a tener que hacer una pregunta desde que comienza la clase. En cambio, en Perú, mayormente el profesor no deja que los alumnos participen, ¿no? Yo no me acuerdo que profesores hayan dejado que los alumnos participen tanto cuando hice mi pregrado, hasta como que un poquito como que te hacían pasar roche, ¿no? Como se dice. En cambio, acá es diferente en ese aspecto. Acá sí quieren que el alumno participe más. Entonces, una vez que comienza la clase, el profesor comienza en línea uno o comienza a hablar, ya estás pensando qué cosa voy a preguntar, qué cosa voy a preguntar. Eso, entonces, ya como que te vas mecanizando. Entonces, tal vez por eso cuando viene el peruano y siente eso, no sabe que esa es la mecánica acá. Acá uno debe hacer preguntas, porque también eso te ayuda de vuelta a las cartas de recomendación. Si hiciste muchas preguntas en clase, el profesor va a escribir, oh, y también, ¿no? Víctor hizo un montón de preguntas en la clase constantemente. Entonces, también Oye, enriquece tu futura carta de recomendación. mira, aquí, por ejemplo, hay estudiantes que uno ni se acuerda, llevó un curso con un profesor y de repente se acercan al profesor con quien no han tenido ningún tipo de relación, aparte de que en algún momento hubo un curso, y le dice, profesor, quiero que me recomiende porque quiero hacer un stage en tal lugar. Y ellos creen que hay que hacerle. ¿Qué respondería un profesor norteamericano en ese caso? Claro, o sea, el profesor, si es norteamericano, o sea, no conoce al estudiante de cero, o sea, nunca ha tenido interacción, no sabe quién es, no sabe que tú no, le va a decir.
Le va a decir, yo te puedo escribir una carta de recomendación, pero no te va a ayudar porque no te conozco, ¿no? Eso le va a decir. Ahora, la mecánica que hacen acá, como son 500 estudiantes de nuevo, hay clases así de grandes, lo que hay acá, el sistema es que acá en la clase hay los teaching assistants, ¿no? Los asistentes del profesor. Entonces, lo que se hace acá, lo que hacen algunos profesores, es que los teaching assistants tienen como pequeñas mini secciones de la clase. El profesor da la clase principal y luego tienen estos TA sessions, ¿no? Las sesiones de los asistentes del profesor. Entonces, los alumnos van a estas sesiones, entonces son como 10, creo que 5 TA son como 5 o 6 teaching assistants, ¿no? Entonces, se fragmenta la clase y es más fácil que el alumno se conozca. Entonces, si tiene una relación con el asistente del profesor y ahí el alumno le pide una carta de recomendación al profesor, entonces, y él le dice, sí, y mi asistente de clase era este. Entonces, ahí es más fácil, porque el profesor agarra y lo llama al asistente y le dice, oye, mira, esta persona quiere una carta, pero yo no lo conozco mucho, pero dice que tú lo conoces. Entonces, ahí el asistente ayuda a armar la carta. O Entonces, sea, ahí, la carta de recomendación del profesor en Estados Unidos, como es el caso, yo pienso que debe ser así, describe al alumno si es puntual, si es esmerado, si cumple las tareas, si es curioso, si busca soluciones, todos los aspectos, ¿no? Si es que no pone esas cosas, obviamente la recomendación no sirve para mucho. claro, es débil, ¿no? Entonces tienes que ver esas cosas. Por ejemplo, alumno que hace preguntas, que viene de los office hours, si viene siempre a las horas de oficina, es un alumno responsable. Supones, me demuestra responsabilidad porque siempre está viniendo a las office hours, ¿no? Y luego, el alumno agarra, hizo 3 preguntas, o siempre que viene a la hora de la oficina hace una pregunta. El alumno demuestra interés en el subject porque siempre me hace muy buenas preguntas. Entonces, se va como que construyendo bien la carta. Y luego, el alumno me pregunta cómo es ser un científico, ¿no? Entonces, el alumno tiene curiosidad ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, son cosas que van implementándose en la carta, ¿no? Ahora, el asistente profesor ayudaría también porque él agarra y a veces el mismo profesor le dice, ¿sabes qué? Escribe más o menos un 80% de la carta y yo más o menos veo mi parte y lo juntamos, ¿no? Entonces eso es muy importante, esa interacción, ¿no? Para que te conozcan. Y la carta, de nuevo, es lo que ven en el proceso de admisión, es lo que leen acá y es muy importante. Perfecto, muy, muy interesante tu, digamos, tu relato, puesto que eso va a ayudar a los que nos siguen para que comprendan lo que es una carta de recomendación. Ellos tienen que ser conscientes que el profesor va a decir tal como ellos se comportan y del otro lado van a calificar ese comportamiento y entonces la carta puede ser negativa o positiva para el aplicante, ¿no? Muy bien, muy interesante. Ok, entonces, y un profesor allá, obviamente, con $160,000 al año más, tiene todo el tiempo para interactuar con los alumnos. Acá en el Perú no es el caso. Yo me dedico 100% a la universidad, pero los alumnos no van mucho a mi oficina. También hay esa costumbre de que los alumnos en el Perú no interactúan, no tienen ese interés que supongo en Estados Unidos sí, los alumnos están siempre detrás del profesor, ¿o no? Sí, sí, siempre están. O sea, yo he tenido la oportunidad, o sea, como yo dicto una clase de laboratorio. Yo solamente tengo 20 alumnos, ¿no? Pero porque ese es el límite, son 20 nomás por laboratorio. Tengo la libertad de dictar la clase, enseño este secuenciamiento genómico y un proyecto ahí que tenemos con levaduras. Entonces, el alumno se pelea hasta por ese 0,25 del examen, se pelea y está ahí que trata de resolver, está que trata de buscar si su tarea está un poquito como que está no tan clara, van y preguntan por qué su nota es así, y quieren, o sea, como que tratan de mejorarse, ¿no? Entonces como que tratan de reflejar en su esfuerzo y ¿no? Y en su interacción cuando hacen sus preguntas o vienen a los office hours que quieren sacarse más nota y que en verdad están bien, como se dice, bien, interesados en el tema, ¿no? Interesados por aprender. Por más que la materia no sea fácil, porque las materias no son fáciles, igual la que se enseña,
ellos igual están ahí que le dan y porque porque quieren aprender y sacar muy buena nota porque es bien competitivo. Siento que el nivel de competitividad es muy fuerte. Entonces están entre ellos que no es que, o sea, están que entre ellos tratan de destacar más que el otro haciendo más cosas, haciendo más tareas o haciendo más gráficos en sus reportes o contestando más largas las preguntas y contestando más y así, ¿no? Entonces ellos compiten bastante, o sea, al menos acá siento que el nivel es muy alto y los chicos están ahí que quieren sacarse su nota perfecta, están ahí que le dan a todo y dedican, y eso que mi clase es la clase que yo doy es una clase de un crédito. Es una clase de un crédito, pero igual están ahí porque tienen que escribir un manuscrito de 20 hojas al final de la clase, y le dan al manuscrito así tipo publicación o sea, y le dan y le dan mucho esfuerzo. Tienen muchas ganas. No sé si es Otro motivación tema porque que también me dicen los profesores que conocen ambos hemisferios, dicen que notan que en el Perú los estudiantes cuando se les encarga una tarea, después de un tiempo dice, profesor, no se puede. Mientras que en Estados Unidos los alumnos buscan como sea la solución y presentan la solución y cuentan cómo han obtenido la solución. ¿Eres testigo de ello? sí, obviamente, o sea, bueno, una parte también es que tiene las herramientas, ¿no? Acá al menos, no sé si en Perú también tienen, pero acá, por ejemplo, la universidad tiene acceso a todas las bibliotecas del mundo. Entonces, si por ejemplo para resolver sus tareas tienen que buscar un manuscrito de alguien que ha hecho un doctorado en la India y no hay un manuscrito físico o en el internet que está posteado, acá la biblioteca agarra y tú le mandas, haces una forma y ellos se escriben allá, contactan a la universidad y la otra universidad te manda por correo el manuscrito, una cosa así. Entonces, hay bastante ayuda de parte de la universidad también, o si tienes si por ejemplo no tienes una computadora y necesitas, vas a la biblioteca y te dan una laptop, te la dan y la usas todo el día o 3 días y luego la devuelves. Entonces, hay bastantes, como decimos acá, los accommodations, ¿no? Hay bastantes recursos para buscar. O sea, no hay excusa para que no se solucione un problema. Porque incluso si no o sea, también no es tutorías, pero hay como que, bueno, es que hay como que bueno, tienes a tu teaching assistant, ¿no? Entonces, si hay un problema que no encuentras, el teaching assistant o el asistente del profesor, porque todas las clases tienen, te va a ayudar así al máximo. Se juntan también, en grupos también se juntan y tratan de resolver. Pero sí, o sea, no hay algo que diga, no, eso no se puede hacer, ¿no? Hasta en las clases que son bueno, porque yo doy una clase de programación, incluso en las clases de programación igual, siempre hay una respuesta, ¿no? Entonces, o sea, hay las herramientas, pero también hay la costumbre de que si dejas algo que hacer, se hace, no es que simplemente llegan y dicen, oh, no se hace y ya no. Por ejemplo, algo que creo que es común en algunos lugares es que hacen la curva, no sé si en Perú lo hacen la curva, como que curve, ¿no? Como que nivelan las notas, ¿no? Por ejemplo, yo no hago eso en mi clase, o sea, yo de frente les digo, en esta clase no hay nivelación de notas, o sea, acá lo que sacas es tu nota y punto. Entonces, se esfuerzan más, ¿no? Porque saben que no hay ese tipo de ayudas, ¿no? Muy bien, otro tema también, estimado Víctor, es el siguiente, el trabajo en equipo. Se dice que nosotros los peruanos no trabajamos en equipo, paramos cada uno por nuestro lado, queremos ser mejor que el otro, por lo tanto ocultamos la información como si que fuese un secreto, mientras que en Estados Unidos lo que se empuja es el trabajo en equipo, cada uno pone una parte para resolver un problema en conjunto. Cuéntanos un poco cómo es eso. Sí, es un tema que, o sea, como debes saber, bueno, no, sí sabes, pero yo como tengo mucho contacto aún en Perú, o sea, tengo muchos amigos, algunos que enseñan en Perú, ¿no? Que son profesores de una ciencia en una universidad en Perú y me cuentan ellos sus experiencias, ¿no? De cómo ellos no, es difícil que colaboren con otros científicos de interuniversidades, ¿no? Como que si es una universidad, solamente quieren colaborar dentro de esa universidad. Acá es sumamente distinto. Acá, No, pero yo me refiero a los
propios alumnos de la misma universidad, de la Ah, misma clase, alumnos. no colaboran, cada uno se va por su lado. Ah, ya, o sea, dentro, oh, ya, como ok, pues hablas de la ciencia. No, en el pregrado no, acá sí, o sea, hacen en grupos y eso sí se fomenta mucho, O sea, hay obviamente, se incentiva el trabajo en equipo. yo pienso que es por un tema de ética, ¿no? O sea, tal vez en Perú siento que no lo hacen porque tal vez hay un miedo de que siente, oh, que se va a copiar, o luego el profesor va a decir que estás copiado, ¿no? Cosas así. Pero acá, por ejemplo, no es muy común eso del plagiarism, ¿no? O sea, no hay copias acá, los alumnos, o sea, si es que ellos dos han trabajado en el mismo proyecto, ¿no? Ellos te dicen, sí, yo trabajé con Alberto, al final hicimos esto, el profesor va a decir, oh, está bien, chévere, ¿no? No hay ningún problema. Y no es que te redujo, no es que te voy a reducir la nota en dos o algo así, ¿no? O sea, sí se ayudan entre ellos. Yo, o sea, yo en mi pregrado, ¿no? Yo me acuerdo que nos juntábamos con mis amigos a estudiar, por ejemplo. Uno tenía un resumen bien chévere sobre una clase y el otro sobre otra clase. Entonces todos nos juntábamos y compartíamos nuestras notas, ¿no? Nuestros apuntes, ¿no? Y estábamos bien como que bien en grupo, ¿no? Sí, yo pienso que sí, un poquito más de esa colaboración entre colegas bueno, entre pregrados, sí, sí hay bastante de eso. También hay espacios, ¿no? Eso es importante, o sea, acá hay bastantes espacios donde los chicos se juntan, hay como cuartos y conversan, o cuando estudian que es lo más común, para su examen de orgánica, ¿no? Entonces tú los ves a un grupo de estudiantes haciendo sus reacciones en las pizarras, no están ahí en grupos y colaboran. Entonces, sí hay colaboración, sí hay, y siento que es muy importante. Hay gente que sí es bien independiente, obviamente, no siempre va a haber, pero sí, sí, sí veo que hay bastante de eso de que estoy en grupos y colaboración en pregrado. Claro, porque de todas maneras la investigación es descubrir algo, resolver algo, y es como el fútbol, si tú quieres ganar el partido tienes que trabajar en equipo, si no, estás frito, ¿no? El equipo no va más allá del primer partido. Sí, pues en posgrado es más fuerte. En posgrado creo que es más, te incentivan a que realmente colabores con otra gente de tu clase, ¿no? Nos dan proyectos para personas de tres. Entonces dicen, ok, hay ese proyecto de programación, háganlo entre tres personas, ¿no? Entonces, ahí hay más, ahí sí te fuerzan, ¿no? A que colabores. Y si ahora, y a nivel ya de profesores, también colaboran bastante. Eso sí es, al menos acá en ese departamento acá de biología de NYU, los profesores colaboran mucho, mucho, mucho. Hay una profesora que colabora con todos, ¿no? Porque un profesor tiene una máquina especial de una técnica y todos dicen, oh, yo quiero esa técnica. Entonces van y llevan su proyecto y hacen esa técnica y colaboran y salen en el paper los dos. Entonces, eso hay bastante colaboración. Y ahí viene este tema que es importante, que no, yo sé que no me lo has preguntado, pero una de las cosas que, por ejemplo, en NYU se aplica para contratar profesores es que los profesores que vas a contratar, su especialidad no tenga como que no sea igual a la de un profesor que ya hay. Entonces, ellos prefieren, o sea, ponte, alguien que estudie unas proteínas en neuronas específicas, la proteína J, ¿no? Entonces, si tienes un profesor en el departamento de biología que estudia la proteína J en neurobiología, y hay otro profesor que también trabaja con la proteína J, pero no sé, en otros animales, pero quiere unirse al departamento y es famoso, versus otro candidato para ser profesor que trabaja en proteína X, pero en otro tema, y no es tan famoso, ellos optan por el menos famoso, mientras que no haya ese overlap, esa intersección, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque incrementas la diversidad de ciencia y los profesores no compiten entre ellos. Al contrario, colaboran, ¿no? Y yo creo que Perfecto. estas son ciertas políticas que se deberían implementar. Muy bien, Víctor. Ahora cuéntanos un poco tu futuro, cómo planeas tú. Obviamente te vas a quedar en Estados Unidos. ¿Piensas, colaboras con el Perú a través de la promoción de la ciencia? ¿Cuántas Sí, veces, cuántas veces al año vienes a Perú? oh, sí voy seguido, tengo varios amigos en Perú, científicos, Lo que pasa es que, bueno, yo vivo en Estados Unidos, pero yo me uní a través de un amigo que conocía, un poquito,
voy a tratar de resumirlo. O sea, yo conocí a una amiga dentista cuando yo estaba acá en NYU haciendo el magíster, que se llama Angie Quispe. Angie Quispe es dentista e hizo su PhD en Japón, pero estaba haciendo un postdoctorado en NYU. Entonces yo vi que era peruana, NYU dentista, y yo en esa época, bueno, ya no iba a ser dentista, pero algo de odontología sabía y dije, bueno, voy a contactarla. Y la contacté por LinkedIn, conversamos, o sea, y hablamos, y invité un café y conversamos, y luego me dijo, oh, acá hay otro peruano acá en NYU, que en la escuela de medicina, que es uno de mis mejores amigos que se llama Alessandro Bailetti, que hizo su PhD acá en New York. Y lo conocí a él, y luego él me invitó a participar a un programa que se llama Research Experience for Peruvian Undergraduates, que es REPU, que básicamente son peruanos, que tiene 12 años, que ya tiene, que se dedica a traer peruanos que están haciendo pregrado en ciencias en Perú, a que hagan sus internados acá en Estados Unidos, a universidades como Harvard, Princeton, NYU, Stanford, bueno, no Stanford, pero Princeton y Yale. Entonces, ahí, una vez que yo participé, ahí conocí a varios peruanos que hacían PhDs. Entonces, bueno, obviamente tengo amigos que no son científicos en Perú, pero también los tengo a ellos. Entonces, siempre como que confabulamos para ir a Perú en Navidad. Entonces, cuando estamos todos, casi un buen grupo, vamos para Navidad, nos juntamos en Navidad. Ahí, bueno, en enero, ¿no? Post Navidad. Y nos juntamos y conversamos y somos partes de este grupo, ¿no? O sea, este grupo yo siento que es algo muy común entre los peruanos que estamos acá afuera, al menos todos los que yo conozco en ciencias. Todos tienen esa, esa alma de ayudar, porque sabemos que en el Perú hay mucho talento y comunicar, ¿no? Y a través de este programa en el que participo, como que los traemos, o sea, intentamos como que poner nuestro granito de arena, ¿no? Para ayudar a los chicos de Perú a hacer sus entrenados acá. Y ahora, pues hace poco tuve entre enero y marzo, sí, entre enero y marzo tuve a Camila, que está en la agraria, y está en su último ciclo. Y ella hizo un internado acá en NYU a través de Repu, de este programa, que es Repu Program. Y le consiguió un laboratorio que trabaja con cáncer, un profesor que trabaja con células cancerígenas. Y ella ha estado acá, y ella solamente había tenido algo de experiencia, creo que en Farvet, si no me equivoco, en Perú. Entonces estuvo acá hizo su internado acá los 3 meses, y yo siento que ella creció un montón como científica, como persona, como todo, y aprendió un montón porque en el laboratorio se hacía mucha inmunofluorescencia y trabajaba mucho con células madres y genetic engineering, ¿no? Entonces, ella aprendió mucho, ¿no? Entonces, esa experiencia de ahí la hace una fuerte candidata para que aplique a cualquier universidad del mundo. Ella con esa tarjeta, con esa carta de recomendación de ese profesor, ella puede fácilmente aplicar a donde ella quiera, ¿no? Entonces, y aparte, no estoy seguro 100% de la estadística del programa, pero ese programa que tenemos chicos acá, yo creo que una gran mayoría, más del 80%, entra a programas de PhDs en Oxford, en Harvard, en Stanford, todos a Vanderbilt, y solamente porque tuvo esta pequeña experiencia acá, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no? Nos juntamos así y yo ayudo en eso, ¿no? Bueno, espero que en este enero vengan pues al Encuentro Científico Internacional presencialmente del 2 al 4 de enero para que les conozcan los muchachos que vienen cada año. Sí, sería ideal, sí, sería, sí, justo por eso que entré al grupo para ver si ya este enero puedo estar ahí en la conferencia. Ahora, sería chévere si le hicieran del 4 al 6, porque la gente que se va por ahí por año nuevo está No, con un bueno, poquito de es del, no, es del 2 al 4, pueden 2 estar al el 4. 4, pues pueden estar el 4. Claro, el 4 podría ser. La del 4 por ser. Sí, pues Muy eso bien, ya. estimado Víctor, ha sido un gran placer esta entrevista. Sobre todo va a ser muy provechoso para los alumnos de ciencias e ingeniería del Perú que sepan cómo es la enseñanza, cómo deberían ser para tener buenas cartas de recomendación y conquistar el mundo, como tú dices, ¿no? Claro, claro, así es. Son detalles que son importantes para la aplicación, ¿no? Y es muy importante.
Y a veces, y también la redacción, que siento que ese es como el talón de Aquiles en el Perú, que la redacción no es tan, no es la mejor, ¿no? La redacción, porque hay que leer más, ¿no? Hay que leer más. Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Será entonces hasta un próximo encuentro con la ciencia. Amigos, ha sido Víctor León de la Universidad de Nueva York, cuyas siglas son bien, ¿cómo son cómo lo dices en breve? NYU. Me hace recordar esa canción que se pronunciaba las 5 sílabas en inglés. En fin, muchas gracias. Estamos en contacto. Te esperamos en enero, el 4 de enero, con De toda tu todas mancha. formas, sí, ahora sí voy a estar 100%. Prometido. Y con nosotros, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.